Dejen abierto ahí en Apocalipsis, vamos a estar leyendo prácticamente el capítulo 2 y 3. Lo que acabo de hacer es una lectura dándoles una introducción a esta parte de Apocalipsis, donde el Señor encomienda a Juan a que escribiese esto que nosotros vamos a leer ahora a las iglesias. Ahí leíamos, decía, a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, el Señor quería comunicarle algo a estas iglesias. El Señor quería decirles algo, el Señor quería revelarles algo, el Señor tenía la intención de mostrarse cercano a ellos por las circunstancias en las cuales se encontraban. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué Apocalipsis? Mis hermanos, en estas fechas festivas, como hablaba hace un rato en el inicio, nuestros hermanos, acabamos de nosotros de alguna manera celebrar lo que es la Navidad y también la culminación de un año y el comienzo de otro. Y cuando estas cosas festivas pasan y en esta altura del año, normalmente comienza a circular ciertas conversaciones con amigos, familiares, compañeros de trabajo, pensamientos y filosofías que pueden parecernos sabios y cautivar nuestros oídos y de alguna manera prestarle atención. Y cuando hablo de filosofía, me estoy refiriendo a filosofías como esta. Personas que dicen que creo que ha llegado ese momento del año en el que deberíamos hacer un balance, ¿no? Pregunta. Fin de año y comienzo de un año nuevo es un buen periodo de tiempo para reflexionar, evaluar y hacer borrón y cuenta nueva si es necesario. Y proyectar nuevos objetivos para el nuevo año que comienza. Mis hermanos, este tipo de pensamientos abundan en las redes sociales, abundan en la conversación con aquellos que están ahí afuera, y todo pareciera ser algo como de alguna manera inofensivo, pareciera ser incluso un buen consejo, pararnos, frenarnos, evaluar, hacer un balance de lo que pasó en el año. Pero este tipo de pensamientos, mis hermanos, solamente nos conducen a creer que todo depende de nosotros mismos. Cómo vivimos, lo que hacemos, lo que nos toca vivir en esta vida solo depende de nuestra voluntad, de nuestra actitud ante la vida y ante los demás. Este tipo de pensamientos, que parece ser un buen consejo y prometedor si nosotros seguimos estos consejos, llegará a conducirnos a pensar solamente y centrarnos solamente en nosotros mismos. Cuando empezamos a seguir este consejo de evaluar, como decía el hermano Marco hace un rato, o sea, cuando escuchamos consejos, ¿de quién escuchamos el consejo? De los del mundo que nos aconsejan, no, tenés que evaluar tu vida, tenés que evaluar tus logros, tenés que evaluarlo para ver si tenés que corregir algo, lo corregís el año que viene. Este tipo de pensamientos se centran en uno mismo, en las metas, en lo que uno quiere alcanzar, en sus propios sueños, en sus logros y ambiciones, etc. Y si prestamos atención a este tipo de filosofía, nos vamos a dar cuenta que en todas estas conversaciones, en todos esos comentarios que podemos recibir, no está Dios. Dios no está en esas conversaciones. Es siempre el poder nosotros hacerlo, el poder nosotros cambiar las circunstancias, el poder nosotros ser mejores en esta sociedad. Y como no está Dios en sus conversaciones, el protagonista, ¿quién es? Es yo. Si Dios no está, entonces estoy yo. Entonces el protagonista soy yo. Y el evaluar, cuando yo empiezo a evaluar, si tengo que evaluar el año que pasó y tengo que proyectar el año que viene o este nuevo año que comienza, desde las perspectivas de mí mismo, voy a proyectar lo que a mí me agrada, lo que a mí no me gusta, lo que todo centrado en uno mismo. Vamos a empezar a pensar qué es lo que necesito para ser más feliz, para estar más completo, para estar más tranquilo.
qué es lo que hicimos mal el año pasado para que nosotros no volvamos a repetir eso. Y así pensamientos que pueden cautivar nuestra atención. Y hermanos, y algunos de ustedes incluso podrán preguntar, pero ¿y qué tiene eso que los creyentes no puedan hacer un balance? ¿Está mal que hagamos un balance, una evaluación de lo que fue el año pasado o proyectarnos al año que viene? Y precisamente, mis hermanos, si realmente quieren hacer un balance de nuestras vidas, queremos hacer un balance de nuestras vidas, de las cosas que sucedieron en el año, lo primero que debemos hacer como creyentes, quitar de nuestras evaluaciones, de nuestra perspectiva, las cosas materiales, como creyentes. Porque allá afuera lo evalúan según sus logros, según lo que lograron, lo que tienen y lo que no tienen. Pero para el creyente, si debemos tener una evaluación correcta, debemos hacer a un lado las cosas materiales y también debemos nosotros dejar de lado nuestras propias perspectivas, porque no sirve de nada evaluar según nuestra perspectiva, ya que tenemos la tendencia a engañarnos a nosotros mismos. Nos autocomplacemos en las cosas que nosotros pensamos. Y como tenemos esa tendencia, debilidad en cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres, a veces alguno se va a torturar y otro va a ser más liviano en su juicio, entonces necesitamos la ayuda de nuestro Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si algo debemos evaluar como creyentes y si algo verdaderamente importa en nuestras vidas, son nuestras vidas espirituales. Es lo que realmente va a permanecer, porque todas las cosas de este mundo van a perecer como cantábamos recién. Pero nuestra vida espiritual es eterna y lo que nosotros debemos evaluar. Y para esta evaluación, para este balance, para que esta evaluación sea efectiva, debemos hacerlo desde las perspectivas de nuestro Dios, porque es Dios el que nos conoce muy bien a cada uno de nosotros. Y Él nos ha dejado su palabra para que cada uno de nosotros examine su propia vida a la luz de su palabra. Entonces, vamos a sacar de lado las cosas que el mundo evalúa para ver sus logros. Vamos a dejar de lado nuestros pensamientos y vamos a acudir a la palabra de Dios para que en este año que pasó y el año que viene, en este año que comienza, nosotros podamos evaluarlo desde la perspectiva bíblica. Y es precisamente por eso que he titulado La vida espiritual de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿El edificio en donde estamos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de iglesia? A nosotros. Entonces, la vida espiritual de la iglesia es cómo está su vida espiritual de cada uno de ustedes y la mía. Cómo ha estado el año que ha culminado y cómo está preparado para este nuevo año. Hablando de la vida espiritual. Es necesario que nosotros podamos evaluar estas cosas que son importantísimas para nosotros tener más cercanía a nuestro Dios. Proverbios 29:18 dice, sin profecía, o sea que en otras traducciones vamos a encontrar esa palabra sin visión, sin dirección divina, el pueblo se desenfrena o el pueblo se extravía. Sin visión, sin dirección divina, el pueblo se desvía. Pero continúa, mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea, si yo no tengo dirección divina, me voy a desviar. Pero aquel que sigue la instrucción divina, aquel que guarda la ley, dice que es bienaventurado, dichoso, doblemente feliz, como también daban al inicio el hermano Marco. Es necesario tener la dirección más en los tiempos que vivimos, porque en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, hablando del tiempo en el cual Samuel fue llamado a servir al Señor, dice que el joven, en el versículo 1 del capítulo 3 de 1 Samuel, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová
en presencia de Elí. Y escuchen esto, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. O sea, la palabra de Dios nos proyecta. La palabra de Dios nos muestra el rumbo. La palabra de Dios, cuando escasea, el pueblo se desvía. Y en ese momento no había dirección y fue llamado Samuel. Ustedes recuerdan el relato, Samuel, Samuel. Y había un sacerdote ahí, estaba Elí, era el sacerdote, pero dice que la palabra de Dios escaseaba en ese momento. Entonces vemos que tanto lo que se llama como profecía podemos entenderlo como visión o dirección de Dios. Y en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 nos dice que nosotros tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. O sea, nosotros tenemos la palabra de Dios completa, a la cual hacemos bien cada uno de nosotros si le prestamos atención. Entonces, lo que veremos de ahora en adelante, mis hermanos, es una descripción de Cristo en estas cartas que le fueron escritas a las 7 iglesias, esta revelación que fue enviada a las 7 iglesias. Vamos a ver la revelación, la descripción de Cristo, de este Cristo resucitado, y la evaluación de la salud espiritual de la iglesia en ese momento. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Como les dije, si vamos a evaluar algo, evaluemos nuestra vida espiritual. Y Cristo, por medio de estos pasajes, evaluó en su momento a estas iglesias particulares la condición en la cual se encontraban, y ahora también puede ser útil para que nosotros, cada uno de nosotros, según en la posición, en el lugar que esté, en la condición que esté, pueda evaluar su vida espiritual. Como les dije, hoy por ahí no va a ser tan expositivo, tan explicativo. Quiero que juntos leamos lo que en su momento los pastores que recibieron esto tuvieron que leer al pueblo. Voy a explicar algunas cosas nada más, pero vamos a ir leyendo juntos para que la palabra de Dios mismo vaya escarbando en cada uno de nosotros. Capítulo 2, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Acuérdense que el capítulo 1 decía que Juan saludaba ¿qué? A las 7 iglesias, y de las 7 iglesias empieza con la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Mis hermanos, yo les voy a pedir que estemos atentos en aquellos que vamos a ir leyendo. ¿Por qué? No se distraigan con aquel. ¿Y qué querrá decir con los 7 candeleros, con los 7 todas? No, mi intención no es Dios nos permite un día tener la predicación expositiva de todo lo que es el libro de Apocalipsis, pero por razones de tiempo voy a hacer literalmente lectura y explicar algunas cosas nada más, pero para que podamos avanzar. Entonces, dice ahí, Cristo se presenta como el que tiene y sostiene en su mano a su iglesia. Dice que Él tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Dios, Jesús mismo presentándose como aquel que tiene el control de la iglesia, y dice al ángel. Y esta palabra ángel, como para que lo entendamos también un poquito, porque se va a repetir constantemente esta palabra, puede traducirse también como mensajero, enviado o representante. Y por el contexto que nosotros vamos a empezar a leer, se está refiriendo al pastor de la iglesia en Éfeso. ¿Sí? Es el representante, es aquel que iba a recibir este comunicado para darle a conocer a toda la iglesia. Entonces, por eso que dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al pastor, al encargado o aquel que es representante en esta iglesia. Y empieza a decir esto. Versículo 2. Yo conozco tus obras
y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Wow, hermanos, en verdad, estos hermanos en Éfeso tenían esa sana doctrina por la cual ellos luchaban, peleaban, eran tan celosos de la verdad, tanto que habían descubierto a los falsos, a estos falsos apóstoles que decían serlo, pero sin serlo. Se mantenían firmes en la verdadera fe, a pesar de las circunstancias. Estos hombres, de alguna manera, estaban ahí firmes en la doctrina, conocían la sana doctrina, estaban arraigados a su palabra, estaban de alguna manera descubriendo a aquellos que eran falsos, pero como dicen 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y justo es ahí donde estos celosos efesios estaban desviándose. Versículo 4. Después de decirle las cosas que ellos estaban haciendo, sus logros, por así llamarlo espiritualmente, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Había algo en estos hermanos, celosos de la doctrina, firmes en la enseñanza, descubriendo a los falsos, pero dice ahí que tiene algo en contra de ellos, que han dejado su primer amor. Estos hermanos habían dejado esa desesperación, esa pasión por Cristo de sus inicios. Habían cambiado en una obediencia fría y mecánica lo que era la verdadera adoración y amor por Cristo. Estos hermanos ya no estaban en esa búsqueda incansable del amado que nos relata Cantar de los Cantares. Ya en estos hermanos que dice, has dejado tu primer amor. Ya no estaba ese sentir, sino que ellos eran rígidos en su enseñanza, eran completos, firmes y celosos de la ley, celosos de lo que el Señor les había dejado, pero habían descuidado esta relación que nos relata Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo 1 al 3. Por la noche busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rodean la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Esa desesperación de encontrar, de buscar, de tener una relación íntima con aquel que ama su alma. Estos hermanos, de una forma mecánica, de una forma sin intención de desviarse, sin intención de enfriar su amor por Cristo, empezaron a desviarse y a descuidar a ese amado, a ese que era el amado de su alma. Ya no estaba esa desesperación que nos relata este Cantar de los Cantares, porque esa es la relación que el Señor quiere con su iglesia, que podamos nosotros buscarle, y cuando lo encontró, no lo voy a seguir leyendo, pero cuando lo encontró dice que lo agarró, dice que lo agarró y no lo soltó. También conocemos relatos en el Nuevo Testamento como la mujer samaritana que tuvo su encuentro con Jesús, diciéndole él su pecado,
Y no importándole nada, dice que ella fue al pueblo a decirles, vengan y vean a este que me dijo toda mi vida. Y los demás fueron y lo conocieron. Y después vinieron y le dijeron, ya no lo conocemos por tus dichos, sino lo conocemos porque ahora lo hemos visto. Ese deseo de darlo a conocer, ese deseo de tener intimidad con Él, de poder andar, caminar, como nosotros estábamos aprendiendo los sábados en una relación que Moisés, Job y todos los del pasado experimentaron con Dios. Estos efesios, celosos de la doctrina, celosos de lo que es la ortodoxia en la iglesia, habían dejado de tener esa pasión por Cristo. Y eso es lo que el Señor les exhorta. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? ¿Qué pasa con ustedes con eso que al principio cuando me encontraron se desesperaban por conocerme, estaban desesperados como esos niños recién nacidos que anhelan la leche materna no adulterada de la palabra, querían conocerme y ahora resulta que la palabra los aburre? Ahora resulta que la palabra les da sueño, que la palabra de Dios o buscarlo en oración para tener una relación íntima con el Señor se hace cada vez más lejana y más lejana. Pero estamos en la sana doctrina. Pero tenemos la palabra. Pero ¿qué hay ahí adentro? ¿Está esa pasión por nuestro Dios? ¿Está esa pasión por conocer a aquel que ama nuestra alma? ¿A nuestro amado? Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Pero ¿eso está en nuestro corazón? ¿Eso está ahí adentro? ¿O verdaderamente podemos encontrarnos como estos efesios que han dejado su primer amor? Pero el Señor, mis hermanos, cuando nos habla en estos términos, no es para condenarnos. Es para despertarnos. El Señor no va a rechazar a su iglesia. El Señor cuando les habla en estos términos, porque las circunstancias que vivían los hermanos, hasta nosotros podríamos entenderlo y decir, bueno, pero lo que están pasando ellos es torturante. Pero el Señor no viene a darles palmadas en las espaldas, sino a que reaccionen, a que puedan ver las cosas de Dios a través de los ojos de Dios. Entonces en el versículo 5 nosotros vamos a ver y dice ahí a la iglesia de Éfeso. En Éfeso les dice, recuerda por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mis hermanos, cuando el Señor nos habla, no es bueno callar nuestra conciencia, no es bueno endurecer nuestros corazones y cerrar nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo que nos convence de nuestro pecado, de nuestra frialdad, de haber dejado el amor por nuestro Dios. No es bueno callarnos. Es mejor el recordar. Él dice, recuerda, vuelve en sí. Como ese hijo pródigo que se había ido, dice que cuando volvió en sí, ¿qué hizo? Recordó que en la casa de mi padre hasta los sirvientes comen mejor de lo que él estaba en ese momento. Entonces, recordar hace que nosotros volvamos en sí y luego dice que debía arrepentirse y hacer las obras para la gloria de nuestro Dios. El arrepentimiento, mis hermanos, es la evidencia de que estamos unidos a Cristo. Un corazón que no se arrepiente solo es evidencia de que todavía sigue teniendo un corazón de piedra y insensible a la voz de Dios. El arrepentimiento es una imagen, el arrepentimiento es la evidencia de que somos hijos de Dios. Jesús, en la ocasión que él enseñó acerca de la disciplina de la iglesia, dice que si tú le exhortas del pecado a tu hermano y no se arrepiente,
dilo ve y dilo con los testigos. Y si no se arrepiente, dilo a la iglesia. Y si no se arrepiente, tómalo por gentil y publicano. Un corazón no arrepentido, un corazón que no responde a la voz de Dios, un corazón que no responde a la exhortación de Dios, es un corazón incrédulo. Es por eso que el Señor le dice, arrepiéntete y vuelve y haz las obras primeras. Continúa ahí, sigamos leyendo, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hablando de los nicolaítas, no voy a ser extenso en esto, por los relatos que nosotros tenemos en la Biblia y por aquellos estudiosos que han profundizado en esto. Aparentemente es uno, escuchen, nicolaítas son seguidores de Nicolás y aparentemente y posiblemente sea uno de los elegidos para servir en las mesas en Hechos 6. Entonces, debemos aprender que estas cosas no son escritas, no son dadas para nosotros entender que en medio de la congregación, en medio de las situaciones que vamos a vivir, vamos a encontrar distintas circunstancias y distintos tipos de personas de las cuales nosotros debemos cuidarnos y cuidarlos también, para que puedan examinar su vida a la luz de la palabra de nuestro Dios. Al que venciere, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Esa palabra al que venciere no quiere decir que uno puede ganarse la salvación por sus obras o por sus logros. El que venciere, aquel que o persevera, aquel que vence, es la evidencia que era un verdadero creyente. Si no está hablando de que si logras vencer es porque te ganaste la salvación. No, si logras vencer, si logras prosperar, si logras perseverar hasta el fin, es la evidencia de que verdaderamente eres un creyente. Dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús, el Hijo de Dios? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, el que vence es aquel que verdaderamente es creyente, el que realmente obedece las palabras de nuestro Dios y cuando Él les dice arrepiéntanse, se arrepienten. Sigamos el relato, sigamos leyendo. Hasta ahí fui explicando algunas cosas con lo del ángel, ya saben que se está refiriendo al pastor todo, y ahora vamos a seguir leyendo porque se repite una y otra vez. Versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Otra vez, escribe a la iglesia, ahora en Esmirna, pero siempre se hace presente primero el que debe estar primero. Versículo 9, otra vez, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Mis hermanos, en ese contexto la cárcel no era simplemente un lugar donde pasarían como que presos, sino que era un lugar donde esperaban ellos su sentencia a través de trabajos forzados, en una mina de sal, deportaciones o muerte. Acuérdense que Juan escribe esto estando en un lugar aislado en la isla de Patmos.
O sea, los creyentes eran de alguna manera llevados a la muerte, ya sea de una u otra forma, iban a padecer por el nombre de Cristo. La persecución terminaba en su mayor de los casos con la muerte de los creyentes. Pero el Señor le dice por esto mismo: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Estos hermanos sufrían persecución, pero el Señor les pide y les dice: sé fiel hasta la muerte. Y algo que ocurría en esta iglesia, según los estudiosos, dice que uno de los más conocidos cristianos de la iglesia primitiva probablemente ya estaba en la congregación cuando se leyó esta carta. Era Policarpo, que luego llegó a ser obispo de Esmirna y fue martirizado alrededor del año 160, cuando en su juicio se le ordenó que maldijera a Cristo. Declaró que había servido durante 86 años y solo había recibido la bendición de él. ¿Cómo podría traicionar a su rey? La persecución era bastante real en ese momento, y estos hermanos padecían esto por el nombre de Cristo, y el Señor les dice: sé fiel hasta la muerte. Versículo 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Otra vez, el que tenga oídos, oiga. Versículo 12: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en el que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Se dan cuenta? Ahí también muestra a Antipas, un testigo fiel que murió, que fue martirizado por el nombre de Cristo. Versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En esta parte el Señor está haciendo mención a los de Pérgamo, que en esta iglesia de alguna manera estaban aquellos que incitaban, como en el pasado, a los israelitas. Los israelitas cayeron en inmoralidad sexual con las mujeres moabitas y comieron de sus sacrificios y adoraron a sus dioses. Eso lo pueden leer en Números capítulo 25, versículos 1 y 2, todo ese sector. Y en Números 31, 16 se declara que las mujeres moabitas actuaron por consejo de Balaam. Y no solamente esto, versículo 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, otra vez, la que yo aborrezco. Si bien no se menciona qué tipo de enseñanzas o qué tipo de instrucciones daban los nicolaitas, pero sí se mencionan con regularidad que ellos llevaban de alguna manera una forma de vivir libertina, mostrándose como libres en su vida cristiana. Mis hermanos, estos relatos, estas cosas que sucedían en estas iglesias, sucedían adentro de las iglesias. Esto no está hablando de otras congregaciones. Esa doctrina de los nicolaitas, esas enseñanzas o esa influencia de Balaam y de Balac que está hablando ahí, estaba sucediendo dentro de las congregaciones. Y eso es necesario mencionarlo, porque a veces cuando empezamos a ver esto,
empezamos a examinar este relato, empezamos a ver a otro tipo de congregaciones. No, debemos ver nuestra congregación local. Estas cosas estaban sucediendo dentro de las congregaciones sanas. Versículo 16, por tanto, otra vez, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y la piedrecita y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Otra vez, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio en tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando habla de Jezabel, obviamente está hablando de una forma simbólica, haciendo referencia a la que estaba en el Antiguo Testamento con el rey Acab, que introdujo a Israel la idolatría. Eso está en Primera de Reyes 21, versículos 25 y 26. O sea que en este lugar aparentemente había en esta iglesia una mujer de influencia que se decía ser profetisa, pero que hacía cosas aberrantes dentro de la congregación con hermanos o con aquellos que estaban siguiendo su influencia. Versículo 21, dice ahí: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Como dije anteriormente, mis hermanos, el arrepentimiento es evidencia de ser un verdadero creyente, y esta mujer, ni siquiera los que habían sido influenciados por ella, querían arrepentirse, y el Señor ya había dictado su sentencia para ellos. Versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os dará a cada uno según vuestras obras. Era evidente que esta mujer y los seguidores no creían en el Señor Jesucristo porque no se arrepentían. O sea que hasta ahora podemos ver que es evidente que los conflictos más fuertes y las amenazas de desviación de la doctrina no venían de afuera, sino que surgían de adentro. Pero Dios siempre, mis hermanos, sacará a la luz el pecado. El Señor siempre va a sacar a la luz, pero la iglesia debe obrar en consecuencia para mantener pura y limpia la iglesia de Cristo. Porque dice ahí que es el Señor el que escudriña la mente y el corazón. Es el Señor. Y el Señor sacó y saca a la luz el pecado. Pero cuando nosotros lo vemos, debemos también actuar. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás, ves que hace una diferencia entre aquellos que seguían a esta mujer y sus enseñanzas y eran sus seguidores, de tal forma que los llama a sus hijos, y ahora hace la diferencia entre aquellos que no lo seguían. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo
no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Era necesario que estos hermanos persistan en lo que ellos tenían, que era la doctrina de los apóstoles, esa verdadera enseñanza que los llevaba a estar en comunión con Dios. Debían retenerlo hasta que el Señor viniera. Versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, y el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Un hermano dice que la iglesia en Sardis se había convertido en nada porque no supo contribuir al progreso del evangelio. Jesús dijo a los efesios que si no se arrepentían, le quitaría el candelabro para impedir que siguieran siendo iglesia. De igual modo, Sardis dejaría de ser iglesia a no ser que sus miembros dieran pruebas de arrepentimiento. Era necesario que estos hermanos se arrepientan, y si ustedes ven, mis hermanos, ahí lo que acabamos de leer, estos no tenían influencia de falsas doctrinas. Esto acá nos dice, ustedes tienen la doctrina de Balaam o la doctrina de los Nicolaitas o de Jezabel. Pero estos hermanos, de alguna manera, dice ahí, tienes nombre de que vives y estás muerto. Estos hermanos, de alguna manera, se habían enfriado de tal manera en su obrar por Dios, en su actuar por Dios, incluso en los pecados que cometían, para que, de tal forma que estaban muertos en vida. Y ellos debían arrepentirse de esa condición, recordar también de dónde de alguna manera habían caído. Acuérdate, pues, lo que has recibido. Mis hermanos, ¿por qué constantemente el Señor manda a recordar? Porque ya lo hemos dicho muchas veces en este lugar, tendemos a olvidar. Debemos recordar lo que hemos recibido y oído y guardarlo. Y el guardarlo no significa que guardamos en el bolsillo algo, sino que ejercitarlo, el ejecutarlo. El obrar es guardar lo que hemos recibido y oído. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra
y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vengo pronto, dice el Señor. Eso para los creyentes no es una amenaza, no debe ser una amenaza, es una esperanza. Es para el cristiano esperar que se haga realidad la promesa de nuestro Señor. El Señor vendrá pronto, dice, y el Señor vendrá y nos tomará, y donde yo esté, que también ellos estén, dijo el Señor en su oración, y esa oración el Señor la escuchó, y lo veremos cuando esto se haga realidad. Por eso el yo vendré pronto no es una amenaza para el creyente, pero sí para el incrédulo. Y cuando habla de sinagogas de Satanás o enseñanzas del diablo, no crean que esas sinagogas eran demoníacas y enseñaban cómo adorar al diablo. No, estaban desviadas de la palabra de Dios, estaban desviadas de su adoración a nuestro Señor Jesucristo, inventando cosas nuevas o inventando cosas diferentes a la doctrina que habían aprendido. Por eso el Señor dice en Gálatas, por ejemplo, si alguno viene con otra doctrina, el cual nosotros no le hemos enseñado con otro evangelio, este sea anatema, o sea, sea maldito. Entonces, estos hombres que se estaban levantando en este lugar, en cada congregación que los mencionan, están hablando de personas que influenciaban a otros con otras doctrinas que no era la suficiencia y la plenitud de Cristo. A eso se refiere cuando habla de sinagogas de Satanás, y en lo general se refiere a aquellos judíos que rechazaban a Cristo como el Señor y el único Dios que podía salvarlos. Versículo 12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico en vestiduras blancas, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. La condición de los creyentes en la Odisea era débil y tristemente dignos de desechar. Dice ahí, los vomitaré de mi boca. Pero hermanos, estos términos que el Señor usa hace referencia a que Él de alguna manera quiere despertarlos de la condición en la cual se encontraban estos hermanos. Cristo no está limitado en su amor. Él no puede disminuir su amor por los suyos. Su amor por ellos no se entibia. El amor de nuestro Dios no se entibia para con nosotros. Su exhortación, esta exhortación fuerte, es una demostración de ello. Pues
nuestro Salvador, pues el Salvador de estos hermanos quiere llevarlos al arrepentimiento. Y Él les está hablando fuertemente, sí, es verdad, los voy a vomitar de mi boca. Como que despierten a esta realidad, despierten, porque ni siquiera son tibios ni fríos, ni siquiera son calientes ni fríos, son tibios, o sea, están haciendo o viviendo de una manera ligera su cristianismo, su vida espiritual. Y esta exhortación es la demostración de que el amor de nuestro Dios no para, no se frena, porque en su gracia, en su amor, en su misericordia, Él nos reprende para que nosotros nos arrepintamos, para que el creyente en ese momento que de alguna manera estaba viviendo un cristianismo tibio pueda arrepentirse. Versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Él los estaba reprendiendo. ¿Por qué? Porque los amaba. El que es reprendido, el que es corregido, el que es instruido, el que de alguna manera es disciplinado por la palabra de Dios, debe sentir gozo y arrepentirse de haber pecado, de haber estado en tibieza espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor te llama a arrepentirte. ¿Para qué? Para que puedas gozarte nuevamente de tu Salvador. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Mis hermanos, cuando sientan o cuando escuchen una reprensión de Dios, ya sea por medio de la predicación, ya sea por medio de un hermano que viene y los reprende de su pecado, no se sientan acusados, no se sientan condenados, porque el Señor quiere llevarlos al arrepentimiento, porque Él los ama. Y Él corrige a aquellos que son tomados por hijos. Y si no recibes corrección, y si no recibes exhortación, y si piensas que estas palabras, pero esto es aburrido, no entiendo nada, no sé nada, a mí no me dice nada el Señor, debes escudriñar tu corazón, porque posiblemente seas bastardo y no hijo. Parece duro, pero es verdad. Los que son tomados por hijos son disciplinados, son reprendidos aquellos que aman a los que ama el Señor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo y sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, y escuchen esta amorosa invitación a aquellos que estaban tibios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto, por muchos años, a mí me habían enseñado que esto era una invitación al incrédulo. Ábrele la puerta de tu corazón a Dios. No, esto es para ustedes los creyentes. Esto es para nosotros los que de alguna manera hemos entibiado nuestra relación, nuestra condición espiritual, y el Señor de una forma amorosa nos reprende y nos invita a estar con Él. Él nos disciplina, pero también nos muestra su gracia y su amor y nos dice, yo estaré con vos. Si entiendes la reprensión, escúchame, y yo cenaré con vos. Esa cena, esa es una relación íntima de padre e hijo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Conclusión, estas iglesias se enfrentaban a peligros y tentaciones que son comunes a toda iglesia verdadera. Acuérdense que estas iglesias eran verdaderas, no eran de falsas doctrinas o falsas enseñanzas, eran iglesias de enseñanza verdadera. Tenían que soportar la oposición de parte de los que estaban afuera y el engaño de parte de movimientos que surgían en su interior. Mis hermanos, la oferta de Jezabel, que ella ofrecía o quería que los seguidores de Jesús participaran en su idolatría, en su inmoralidad y en el desenfreno, estará presente en todos los tiempos. O sea que esa influencia de esa mujer, de esa
¿cómo puedo decir?, de esa enseñanza de desenfreno, de inmoralidad dentro de la congregación va a estar constantemente, y es por eso que tanto hombres como mujeres deben estar atentos. No piensen que ahora en ese contexto nada más habían peligros de fornicación, de adulterio, de estar en ese desenfreno, en ese dejarse llevar por sus concupiscencias. Eso va a estar siempre. Y esto es un llamado a la atención. No crean que porque tenemos la sana doctrina ustedes no van a tener tentaciones de lujuria o tentaciones de inmoralidad sexual, de adulterio. No crean eso. Cuando ustedes crean que a mí no me va a pasar eso, es precisamente cuando ya bajaron la guardia. Deben estar atentos, porque lo que está escrito nos dice: el que tenga oídos, oiga. Y si nosotros somos iglesia, estas palabras también son para nosotros. Y también, hermanos, los falsos apóstoles, esos falsos creyentes, como los nicolaitas, seguirán intentando introducirse en la iglesia para sembrar doctrinas engañosas. Y si todos estamos atentos, podremos soportarlo. Pero si nos descuidamos, hermanos, estas iglesias se descuidaron y dice que todavía tenían ahí a los que tenían la doctrina de los nicolaitas, o sea que tuvieron sus seguidores, tuvieron aquellos que seguían ese tipo de enseñanzas. Hermanos, nosotros no necesitamos nada nuevo en esta congregación, porque ya con su palabra lo tenemos todo. Y cualquiera que venga a este lugar a decirnos que hay otra forma de nosotros llegar a una mejor adoración, de nosotros llegar a una mejor plenitud en lo espiritual, y nos empieza a presentar alternativas que se van de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios, sea anatema. No podemos recibirlo, pero para eso no tengo que estar atento yo solamente, sino toda la iglesia. Todos debemos estar atentos, porque esas falsas enseñanzas buscarán introducirse en cada uno, en esta congregación, como se introdujo en estas congregaciones. Hermanos, las tentaciones de ceder eran reales y no es diferente para nosotros. Es por eso que debemos aprender según lo que ya el Señor nos ha dejado escrito. Porque las cartas escritas, incluyendo esto que fue enviado a las 7 iglesias, si bien en su momento fueron a iglesias locales y particulares, el Espíritu las inspiró para que estas cartas o estas instrucciones y advertencias vayan dirigidas a todos los lugares donde se reúne el pueblo de Dios y en los cuales estamos incluidos nosotros. Mis hermanos, Jesús manda que sus lectores estén atentos y escuchen la voz de su Señor, y que fueran fieles hasta el final y que mantuvieran lo que tenían, esa doctrina que habían recibido, la cual el Señor se los dio a conocer. Si lo hacían así, tendrían el privilegio de sentarse en el trono de nuestro Dios, de estar con Él. Pero de no hacerlo, mis hermanos, simplemente es cuestión de tiempo. Nuestros ojos se desvían de lo verdadero y buscaremos otras cosas, y de a poco nos iremos desviando. Y veremos también nuestro desastre. Debemos estar atentos. Por último, en todas las cartas o en todas estas anuncios a las iglesias que acabamos de leer, primero se muestra Él, nuestro Señor Jesucristo, este Cristo resucitado. ¿Para qué? Para que estos hermanos no se centren en las circunstancias en las cuales estaban viviendo, sino que se centren en Jesús, aquel que murió y resucitó, el primogénito, el verdadero, el fiel, el primero y el postrero, el que es, el que ha de venir. Que los ojos de los creyentes debían estar puestos en Él, no en sus circunstancias, no en las situaciones, no en las muertes, no en la persecución que podían estar padeciendo, sino puestos en los ojos en Jesús. Es por eso que en Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Hay una carrera que debemos vencer. El que venciere será coronado. ¿Y cómo es que debemos correr esta carrera que tenemos por delante? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Señor nos dejó ejemplo. El Señor es aquel que está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Es el Señor que hizo posible que esto sea escrito para que nosotros recordemos que Él está primero, que Él es el que murió y resucitó, que es Él el que borra todos nuestros pecados y es Él el que empezó la obra y la va a perfeccionar. Es Él el que nos ayuda a perseverar, pero nosotros debemos estar atentos. Y nosotros debemos oír, si tenemos oídos, lo que el Espíritu de Dios nos dice a cada uno de nosotros. Y si es necesario que debemos arrepentirnos, hagámoslo. Arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de su frialdad, arrepiéntanse de haber dejado su primer amor, arrepiéntanse de haber estado codiciando otro tipo de doctrinas, otro tipo de enseñanzas para llegar a una mejor espiritualidad. Arrepiéntanse de todas estas cosas que acaban de escuchar si en su vida está esto. Como les dije, el Señor nos reprende porque nos ama. Entonces, hermanos, en este nuevo año tenemos un buen propósito a seguir. Arrepentirnos y seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. Debemos nosotros guardar este tesoro que nos ha sido dado, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de nuestro Dios. Tenemos un propósito. No necesitamos un propósito año tras año, pero tenemos un objetivo. Debemos recordar la obra de nuestro Dios, y esto era necesario hacerlo para que recordemos quién es nuestro Dios y lo que tenemos por delante. ¿Quieren un propósito? ¿Quieren una visión? ¿Quieren un propósito de vivir este nuevo año? Conozcan al Señor Jesucristo. No hay mejor propósito, y háganlo por medio de su palabra, en la comunión los unos con los otros, porque el Señor así lo ha diseñado, para que cada uno, conforme a la misericordia y a la bondad y a los dones que el Señor le ha dado, cada uno nos edifiquemos los unos a los otros, para que juntos podamos un día estar delante de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.